¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, claro. Listo. Gracias, John. Gracias, Corina. Bueno, como les indicaba Corina, mi nombre es Isabel Espinosa, egresada de Fundación Universitaria María Cano. En este momento trabajando como fonoaudióloga en la IPS de la institución. El espacio del día de hoy es orientado al impacto de la disfagia en la nutrición y en la salud en general. El objetivo es abordarlo desde el impacto en la persona, en la familia, en la sociedad, el impacto económico, como esas diferentes formas que tiene esa disfagia sobre la persona. ¿Listo? Vamos a empezar con unas preguntas. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes despierta el día de mañana en una sala de urgencias con una gastrostomía? ¿Cómo nos sentiríamos si un familiar cercano sufre un accidente y a raíz de eso lo vemos con una traqueostomía? Por acá. Una dificultad. Estamos viendo nuevamente la pantalla. Sí, profe. Listo. Y dejaría usted que le hicieran un hueco en el estómago. Suena impactante, suena fuerte, suena de muchas maneras. Miremoslo como el paciente, miremoslo como si fuéramos nosotros mismos, miremoslo como si fuera nuestro padre, nuestra madre, un vecino. Puede tener muchísimas connotaciones. Si en este espacio todos somos fonoaudiólogos, como profesionales, ese primer impacto que tenemos, o si por el contrario ya hay mucha experiencia, puede llegar todavía visualmente, auditivamente a generar mucha impresión. De esta manera se ve una sonda de gastrostomía, así se puede ver el orificio de una traqueostomía. La disfagia tiene su origen en el prefijo dis, que significa dificultad o anomalía. Y fagia, el sufijo fagia, procede de comer, que significa o que podemos decir de manera general que es esa dificultad para comer. Trayéndolo un poco a colación desde las fases de la deglución, podemos decir que es procesar, deglutir y transportar el alimento. Es esa capacidad física, esa capacidad desde la conciencia de poder llevar a cabo ese acto. Un metaanálisis desde un estudio español nos dice que la disfagia es una condición clínica altamente prevalente, la cual se estima que afecta al 13% de la población total mayor de 65 años. Esto nos lo dice ese metaanálisis del 2024. Se estima que aproximadamente entre el 16 y el 22% de la población presenta disfagia. Puede afectar a más o menos 16 millones de personas en Estados Unidos y más de 40 millones de personas en Europa. Este segundo dato nos lo dice un libro desde la Sociedad Gallega de Disfagia. Un tercer dato de una universidad colombiana, exactamente de la Universidad Javeriana, nos dice, se calcula una media de disfagia para ancianos que viven en comunidad del 15% y hasta del 30% para los ancianos ingresados al hospital. A nivel de Colombia, si nos ponemos en la tarea de buscar estadísticas frente a la disfagia, es una tarea que tenemos pendiente.
porque digamos que en el día a día nos dedicamos un poco a la parte de la atención, nos dedicamos un poco a la parte de investigación, de la docencia y todas las áreas a las que nos podemos dedicar desde todos esos roles. Sin embargo, estos datos de prevalencia son un poco difíciles de encontrar, por ejemplo, a nivel nacional. Hablando un poco de esa etiología, la disfagia puede deberse a algo de origen neurológico, como así, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, musculoesqueléticos, llámese accidentes de tránsito, llámese laceraciones, oncológicos, los asociados al cáncer, y iatrogénico, todo aquello relacionado a la postextubación, los derivados de la medicación. Hay algunas medicaciones que pueden aumentar la producción de saliva, como otros que pueden disminuir la producción de saliva. Cardiorrespiratorios, pacientes con dificultad para las apneas, pacientes oxigenodependientes, pacientes con EPOC, presbifagia asociada a la edad y aquellas asociadas a la discapacidad. Sabemos que las discapacidades pueden generar esa alteración para recibir el alimento, para tener una conciencia de que allí está el alimento. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la disfagia? La disfagia nos puede afectar la parte de la eficacia o las alteraciones en la eficacia, alteraciones en la seguridad. Cuando hablamos de la eficacia es todo ese aporte de nutrientes y líquidos. ¿Listo? Cuando hablamos de la seguridad es, se afectó la vía aérea, se afectó la seguridad de la persona. De ahí es cuando ya más puntualmente hablamos de deshidratación y de desnutrición. Desde la eficacia y desde la seguridad, cuando escuchamos por allá, ay, se atragantó, le dio tos, carraspeó o tuvo una aspiración. Trasladándolo más a la realidad, como les decía desde un comienzo, si fuésemos nosotros, si fuese nuestro familiar, si fuese nuestra pareja, si fuese el vecino, en frases del día a día, en frases de la vida real, hablamos de eficacia cuando preguntamos, mi familiar está bajando de peso, mm, está orinando más de lo que está tomando, yo lo veo como más delgado, yo lo veo como débil, yo lo veo como desanimado. En eso se traduce esas alteraciones desde la eficacia. En la seguridad, porque tose cuando se come una galleta, porque le doy agua y definitivamente se está desaturando cuando hay familias que tienen acceso, por ejemplo, a pulsioxímetro, porque carraspea. Ese tipo de cosas son las que nos encontramos en esa práctica diaria. Yes. Hablando un poco de ese impacto de la disfagia en la nutrición, como se los mencionaba ahorita, desde esa parte de la eficacia, entonces, si ese paciente tiene una alteración, se ve físicamente desde la disminución en la fuerza muscular, se ve más delgado porque hay una pérdida de peso, hay una alteración en la piel, los ojos, la caída del cabello, la calidad de las uñas, está concentrado, está desconcentrado, está ubicado en el espacio, está desanimado. Empiezan todas esas alteraciones, también pueden aparecer anemias, déficit de vitaminas. Desde la deshidratación, sequedad en la mucosa faringolaringea, alteración en esa producción de saliva. Los ojos se pueden ver hundidos, y digamos que se empiezan a confluir esas dos, pues se pueden agravar enfermedades crónicas, un aumento en el riesgo de afectación cardíaca y respiratoria, pueden haber alteraciones de la presión arterial, subidas, bajadas, retrasos en las recuperaciones de infección, pueden haber alteraciones, por ejemplo, a nivel renal, cuando hay una deshidratación y no llevándolo muy lejos. Si pensamos en nuestra misma rutina, si hay mucha ingesta de agua o poca ingesta de agua, se ve reflejado en la calidad de nuestra orina.
tiene un color más suave o por el contrario tiene un color un poco más fuerte. Aumento en la morbimortalidad. Entonces se puede ver de muchas maneras. El mal aliento, la apariencia en general. La piel se ve más pegada a los huesos. Desde el modelo que venimos usando de atención en salud, es un modelo más orientado y que ve al humano como el ser biopsicosocial. ¿Cómo así? Desde que se alteran esas funciones biológicas, como lo estábamos mencionando, esas funciones psicológicas y la parte social. Entonces, ¿qué pasa? A nivel biológico, lo que estábamos mencionando, desnutrición, deshidratación, la combinación de las dos, que nos influyen en unas alteraciones físicas, en unas alteraciones hormonales, en unas alteraciones respiratorias. Cuando ya hay, por ejemplo, una alteración desde esa parte de la seguridad, que hay esas aspiraciones, esas penetraciones, ese ingreso de alimento a la vía aérea que nos puede llevar a una infección y que nos puede llevar a un deterioro, a una hospitalización, a una infección grave e incluso hasta la muerte. Todas esas alteraciones biológicas. Desde las alteraciones psicológicas empieza a aparecer todo lo que es el estrés, la frustración, la vergüenza, la ansiedad, que vamos a ir viendo más adelante. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una persona, a un paciente con disfagia, nos podemos enfrentar a que esa persona o a que su entorno lo considera como una condición discapacitante para el individuo. Cuando nos encontramos pacientes por impacto de bala que quedaron postrados en cama, cuando nos encontramos un paciente o una paciente que por una demencia que poco a poco va aumentando, depende mucho de su familia para las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, comienza esa parte de la condición discapacitante que se asocia a unas emociones, que se asocia a todo un accionar psicológico también. Y eso nos lleva a esa alteración en la participación en la sociedad. Vamos un poco a ese impacto psicológico. La disfagia es un trastorno que va más allá de las dificultades para tragar alimentos y líquidos. La disfagia puede tener un impacto profundo en la calidad de vida y en las dinámicas familiares. Porque inmediatamente, y trayendo a colación la pregunta que hacíamos al inicio, cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, la persona se siente frustrada. ¿Por qué? Porque se vuelve un desafío el momento de alimentación. ¿Cómo así? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Ese tipo de preguntas. El estrés, ¿será que me voy a ahogar? ¿Será que me voy a demorar comiendo? La ansiedad, la depresión por no poder participar en esos momentos que antes eran un momento de agrado y pasan a ser un momento de dificultad. La baja autoestima se afecta la percepción de la persona, mi posibilidad de participar, cómo me estoy viendo, cómo lo estoy haciendo, lo voy a poder lograr, no lo voy a poder lograr, y el aislamiento social. Vamos a ver, los participantes qué piensan acerca de, o qué frases se han encontrado, qué frases se les ocurre, o qué han vivido también de pronto a nivel personal que nos puedan hacer pensar, esto se asocia a la seguridad, o esta frase se asocia a la eficacia, o me he encontrado con esta frase en el camino. Por aquí los escucho o miro el chat. José Guillermo, Julián, John Jairo,
son profesionales en fonoaudiología, son egresados. Isabel Espinosa, buenas tardes y compañeros. John Jairo Cortés, egresado de Administración de Empresas de la María Cano. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, John? Muy bien, ¿y usted? Cuéntanos, qué bueno que te Bien. animaste a participar. Sí, es que mirando como toda tu presentación a través de ese impacto de la disfagia en la salud en general, pues quisiera como preguntar cuando uno elimina mucho o defeca mucho, 7, 8 veces al día, qué impacto puede tener esto cuando también se elimina permanentemente o que come uno una alimentación y ahí mismo va al baño. ¿Cuál sería el impacto de esto? ¿Está relacionado con la disfagia? ¿Es un síntoma de precaución? ¿Qué nos podrías decir de pronto, Isabel Espinosa? Muchas gracias. Listo, John. Bueno, digamos que la disfagia como tal se asocia a una dificultad que puede aparecer cuando tenemos la ingesta de alimentos, es decir, inmediatamente el alimento ingresa a la cavidad oral o a la boca. Si se nos escapa, si lo mantenemos mucho tiempo en la boca, si es difícil tragarlo, si nos ahogamos, si hay dolor, si cuando ya tragamos sentimos que se quedó un poco atascado, si cuando ya hemos hecho todo el proceso de tránsito, es decir, que ya tragamos, pasó, ha pasado un tiempo y después se genera reflujo, o hay posteriores vómitos, o hay alimentos que no toleramos, digamos que esos son algunos, o nos ahogamos cuando comemos, por ejemplo, esos son unos signos de alarma frente a una disfagia. Desde lo que me cuentas, podemos pensar en algo más a nivel de, hay un tránsito gastrointestinal que está funcionando rápidamente. Nos podemos preocupar si hay bajas de peso, si hay una baja de peso considerable en un periodo muy corto de tiempo, y eso nos puede afectar a nivel de organismo, a nivel de tránsito y también a nivel, mirar hormonalmente, si de pronto también. O sea, si lo que estamos comiendo en esa medida estamos eliminando y nuestra calidad de vida no se está viendo afectada, digamos que podemos tener un tránsito normal o podemos tener un ritmo de eliminación normal. Pero si vemos que debido a eso hay bajas de peso, si hay presencia de sangre, si hay presencia de cólicos, si hay presencia de dolores, o en otro escenario, si eso se lleva, si pasa de esa manera que eliminamos y después se relaciona con un estreñimiento, pueden haber desórdenes de otro tipo. Pero, por ejemplo, ahí no lo vería tanto por un lado de la disfagia, sino irlo mirando desde esa parte gastrointestinal. Perfecto, Isabel Cristina, muchas gracias por tu respuesta. Con gusto, John. Bueno, vamos a continuar desde esta parte psicológica. Me confirman, por favor, si vemos la pantalla. Sí, perfectamente. Ahí estamos viendo el impacto psicológico de Isabel Cristina, pero antes de iniciar esta presentación del impacto, quisiera hacer una pregunta sobre la tendencia en que estamos en los primeros auxilios psicológicos, en la salud mental, esos impactos que se están viendo en todo tipo de personas, jóvenes, adultos, niños, eh, ya que vas a hablar de esa parte psicológica. ¿Cuál es el impacto que tiene en la sociedad y por qué se están dando tanto estas situaciones de primeros auxilios psicológicos y los impactos en la salud mental en general, Isabel Cristina? Bueno, digamos que lo voy a traer un poco asociado a esa parte de la disfagia.
Desde la parte psicológica está alterado tanto la percepción de la persona, como lo decíamos ahorita, desde la parte de la autoestima, desde la parte de cómo me veo, de cómo me siento restringido para participar. Todos esos componentes que hay alrededor de la persona. Desde la familia, lo vamos a ver más adelante, es toda esa expectativa que tiene la familia frente a que esa persona se recupere. Y desde la sociedad es también todas esos impactos que puede generar alrededor de la persona, alrededor de la situación de salud de la persona. Entonces, una de las recomendaciones, aterrizándolo un poco en la parte de la disfagia, es que no solo como fonoaudiólogo o como profesional desde esa parte de la deglución, atender a esa persona, sino también tener la oportunidad de trabajar con psicología de la mano con esa persona en la medida de lo posible y con la familia para atender esas expectativas, para atender los manejos de esa persona, porque genera todo un impacto psicológico que sí o sí vamos a necesitar de otra persona que nos esté ayudando con esa carga que representa para esa familia. Esta es, digamos, un tema de atención en salud que genera dificultades dentro del sistema. ¿Por qué? Cuando tenemos este tipo de pacientes, ellos sufren su evento, ellos sufren su accidente, ya, o hay pacientes pues que llegan a este diagnóstico por su momento del ciclo vital, por ejemplo, hay asociación entre ya la edad y adquirir disfagia. Entonces, llegados a este punto, son pacientes que son atendidos en clínicas, son pacientes que son atendidos algunos en IPS o algunos son pacientes que son atendidos en casa. Pero digamos que en todo este tránsito por el sistema de salud, a veces llega un punto en el que no es atendido por todos los profesionales o se priorizan ciertos profesionales sobre otros. También puede pasar. Entonces, a nivel psicológico, a nivel de esa atención en salud, a nivel de esa respuesta del sistema, mm, esa es como el aporte que tengo para eso, Jairo. Por ejemplo, la literatura también nos reporta que hay una alta asociación entre la disfagia que ya persiste, que ya es algo que va asociado con la persona a lo largo del ciclo vital, y la depresión. Entonces, cabe una posibilidad de que esa depresión lleve a la persona a ideación suicida o llevándolo ya a ese extremo, por ejemplo. Entonces, ya depende mucho de la respuesta del entorno, el apoyo que se le dé a esa persona que tiene disfagia. Pero entonces la pregunta, Isabel Cristina Espinosa Duque, sería, si este impacto psicológico dentro de tu presentación, que decís que hay algunos elementos que son directamente relacionados, como la depresión, el estrés, la frustración, la ansiedad, la baja autoestima y el aislamiento social. Para Ujú. mí, el aislamiento social es una de las causas, que es un síntoma que dejan ver nuestros jóvenes, adolescentes y niños, inclusive llevándolos al suicidio. A mí me han tocado 2, 3, 4 casos de jóvenes 18, 19 años, 17 años que se han ahorcado en los últimos 2 años, 4 en 2 años. Entonces, el aislamiento social, después va uno a ver las causas y ese impacto psicológico por de pronto la depresión, el estrés, la frustración, la ansiedad, que no son capaces de comunicarlo, pero que lo representan mediante un aislamiento social, los ha llevado hasta el suicidio. Por eso es que de pronto municipio de Medellín están con estos de los escuchaderos. En las instituciones educativas tenemos, la parte de bienestar al aprendiz, al estudiante, asesoría psicológica,
acompañamientos. Ustedes dentro de la IPS tienen pues como también todos esos servicios para identificar las posibles causas que una persona pueda estar viendo reflejada a través de la disfagia. Ujú. Sí, de hecho, uno de los mecanismos de respuesta frente a a estos signos y síntomas desde el impacto psicológico es la activación, por ejemplo, del código dorado. Ese código dorado es una respuesta desde alcaldía a estas ideaciones suicidas o a estos llamados de ayuda. Entonces, frente a esa activación, frente a esas respuestas llegándose a presentar, fíjate que muchos de esos pacientes, mm, trayéndolo, por ejemplo, a la práctica profesional, tuvo la oportunidad de trabajar en IPS domiciliarias. Entonces, todos estos pacientes generalmente tienen atención por diferentes profesionales. Uno de ellos es psicología, teniendo atención cada 15 días o teniendo atención pues una vez al mes, pero justamente ese profesional entra a apoyar al paciente en la medida de sus posibilidades comunicativas, porque como bien los dijiste, una de esas alteraciones de la salud en general relacionada a la disfagia es esa alteración comunicativa. ¿Cómo así? Nos dio disfagia por alguna de las razones mencionadas o por alguna de las otras etiologías que puede tener o razones que puede tener, y no solo se afectó mi capacidad de comer, sino que se afectó también la comunicación. Entonces, no, las personas no me entienden cuando hablo o no entiendo a las personas cuando me hablan. Entonces, se afecta también esa capacidad comunicativa que lo trajiste a colación ahorita cuando estabas conversando. Entonces, esa respuesta es, si el paciente está en esa capacidad de comunicarse y desea comunicarlo, se lo puede comunicar a su familiar, a su cuidador, a la persona con la que comparta, se lo puede comunicar al profesional si es que tiene ese acompañamiento en salud, o si las personas que están con él lo detectan, inmediatamente se activaría como la ruta para brindar ese apoyo y evitar que desde este tipo de situaciones, que de hecho no nos afecta, lo hablaba ahorita, una de las razones asociadas es la edad, pero resulta que nos puede dar disfagia desde en cualquier momento del ciclo vital, desde recién nacidos o ya hasta las edades más adultas. Y entonces se puede presentar en un adolescente porque tuvo un accidente de tránsito, porque tuvo herida de arma blanca, y eso puede desencadenar en una serie de consecuencias que podrían llegar hasta el suicidio. Es muy válido. Entonces ahí, ¿qué se puede hacer? Todo lo que hablamos, la parte familiar o el rol del familiar, el rol del cuidador, el rol de las personas que se estén brindando atención de salud a esa persona que tiene disfagia o que tuvo algún accidente o que tuvo algún suceso que lo haya llevado a todas esas motivaciones para evitar que llegue hasta la depresión, muerte, suicidio. Listo, John. Dimos respuesta a la inquietud. Sí, claro, muchas gracias por la explicación. Estuvo muy amplia, Isabel Cristina, muy formal. Listo, John. Bueno, miremos todo lo que se genera a raíz de ese impacto psicológico de la persona con disfagia o con trastorno de alimentación. Vamos a esa parte del impacto en el entorno familiar. Entonces, hay un cambio en las responsabilidades. ¿Cómo así? Lo que antes era brindarle a la persona que está en nuestro cargo, a nuestro padre, a nuestra madre, una alimentación con ciertas características. Es decir, le dábamos el sancocho con papa, carne, yuca y el caldo, y se lo comía normalmente, pero pasó algo, y eso nos afectó las dinámicas. Ya tenemos que saber cómo le vamos a dar la alimentación, si se la tenemos que dar
sentados, si se la tenemos que dar inclinados. ¿Quién va a ser el responsable de esa persona hoy? ¿Quién va a ser el responsable de esa persona durante este mes? El estrés familiar asociado a todo ese cambio en las dinámicas familiares, la comunicación. Ese es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque tú hoy ves a ese paciente, te llegó por consulta o lo vamos a visitar a la casa o se le hace teleconsulta, porque también es una de las estrategias que se está utilizando frente a la atención de estos pacientes. Hoy estuvo con la hermana, mañana está con la otra hermana, el viernes está con un primo y a todos se les da la información, pero quizá la comunicación no es la más efectiva. Y la carga económica. ¿Por qué la carga económica? Porque tenemos que desplazarlo, porque hay que pagarle a un cuidador, porque hay que dar una alimentación especial, por ejemplo. El temor. El temor, como lo mencionábamos ahorita, en la persona. ¿Voy a ser capaz? ¿No voy a ser capaz? ¿Me voy a ahogar? ¿Me estoy demorando? ¿Me da miedo tomarme un agua? ¿Me da miedo tomarme un jugo? ¿Me da miedo comerme este chicharrón? Pero lo que más me gusta es el chicharrón. Pero siempre está eso, la familia. Hoy se me va a ahogar, hoy me va a comer bien. Todo ese tipo de cuestionamientos son los que nos encontramos en la práctica diaria. Y las expectativas. No sé si se nota que esa palabra expectativas está más grande, porque a nivel familiar, la expectativa es que esa persona, en caso de que tenga una alimentación por una vía alterna, eh, o en caso de que tenga algún tipo de dieta, siempre la expectativa familiar va a ser que se vuelva a alimentar por la boca. Después de que se aclaró de que se les aclara, después de que han pasado por evaluaciones, después de que han pasado incluso por diferentes profesionales, se entra a hacer ese proceso de aclarar esa expectativa y sigue siendo difícil. Y es que la medida que esa familia tiene o la medida que esos cuidadores tienen para decir está avanzando en el proceso es que se le habilite vía oral o es que lo dejen comer por la boca. Esa es la medida que dice la familia, no, sí, sí está avanzando, no, sí, tenemos esperanza. Entonces, por eso esa palabra expectativa está dentro, está más grande, está resaltada. Y digamos que dentro de ese entorno familiar puede aparecer el rol del cuidador. Ese rol del cuidador lo puede hacer un familiar mismo o puede entrar una persona, puede entrar un cuidador, puede entrar un auxiliar de enfermería o un profesional de la salud. Sin embargo, ese cuidador también va a tener una carga emocional. Estoy preocupado por mi paciente, estoy preocupado por la familia del paciente, tengo que dar respuesta a unas necesidades. El aprendizaje y la adaptación es adaptarse a un nuevo tipo de dieta, es adaptarse a que si, por ejemplo, ese paciente tiene una sonda por la nariz, si tiene una sonda gástrica, como lo estábamos viendo ahorita, la asepsia, la limpieza de ese tipo de instrumento que tiene el paciente o que tiene la persona y el apoyo emocional que brinda ese cuidador a la familia y también el apoyo emocional que puede necesitar ese cuidador en algún momento. Eso también genera un impacto económico debido a varias situaciones. Nos puede generar una estancia prolongada. Entonces, la persona llega porque tuvo un accidente de tránsito, la persona llega porque le dio un derrame, la persona llega porque lo atracaron o porque, por muchos casos, y mientras se hace todo ese proceso de valoración por la razón que esa persona llega a un servicio,
se les hace una remisión a fonoaudiología o se le hace una remisión con los profesionales pertinentes, se les hace también un estudio instrumental, todo eso le va costando al sistema. Pero adicional a eso, si es una persona que han diagnosticado con disfagia leve, moderada, severa, esa persona le sugieren una alimentación. Si esa alimentación es por vía oral, pero tiene que tomar algo espeso, entonces eso va a requerir procesadores de alimentos, eso va a requerir espesantes, eso va a requerir unos materiales específicos que pueden generar un coste para la familia. Si es una persona que quedó postrada en cama, que no tienen un tipo de cama especial y deben conseguirlo, que esta persona tiene una demencia, entonces tiene una sonda para alimentarse. Entonces hay que buscar los medios para que no se arranque la sonda. Eso puede implicar que la familia se consiga una faja especial, que la familia se consiga unos elementos especiales para brindar la alimentación. Ahora, si contamos con que nos brinden el equipo terapéutico, es decir, que nos manden doctor en casa, que nos manden nutricionista, que nos manden fonoaudiólogo, que nos manden fisioterapeuta, que nos manden terapeuta ocupacional, que nos manden terapeuta respiratorio, para brindar todo lo que esa persona necesita para tener una calidad de vida, estamos muy de buenas. O estamos dentro de esa parte de la población que cuenta con esos beneficios. Del otro lado de la moneda están las personas que no se los envían, las personas que tienen que tutelar, las personas que tienen que demandar para que les envíen esa atención o quienes tienen que buscar la forma de pagar uno o dos profesionales que vayan y le atiendan a su papá, a su mamá, a su tía, a su primo, a su amigo, a su familiar, para que vaya teniendo una calidad de vida. Entonces, todo eso nos va generando un impacto económico. Conseguir un pulsioxímetro, conseguir instrumentos para la toma de presión, conseguir los espesantes para ayudar a esa alimentación. Si tenemos que conseguir gasas, porque no nos las suministra la EPS, con la situación de salud que es difícil, todo eso va impactando económicamente. Y si la salud de ese paciente o de esa persona se va deteriorando, si no tiene un diagnóstico adecuado, porque también nos podemos encontrar que durante su estancia hospitalaria, durante ese lapso en que le dio su evento, no tuvo una atención adecuada, no tuvo una valoración adecuada, lo vuelven a mandar para la casa y resulta que se afectó. Entonces, la persona tose al comer, la persona carraspea, se nos ahoga y fue que ese alimento se fue por donde no era y nos causó una aspiración y nos dio una infección y volvimos a hospitalización, porque también están estos casos de que hay rehospitalización, de que hay vueltas a la atención hospitalaria porque no hubo un diagnóstico a tiempo, porque no hubo un manejo a tiempo. Entonces, toda esa parte económica que eso implica. Y como lo decía John hace un momento, está todo ese impacto social. Digamos que desde ese impacto social lo quise mostrar de esta manera. ¿Por qué? Cuando nosotros comemos, o sea, traigámoslo a la conversación, imaginémonos comiendo o que vamos a comer lo que más nos gusta. Mango con limón y sal, mondongo, hamburguesa, pollo, sancocho, frijoles, todo lo de nuestro contexto, todo lo que para nosotros es normal en la vida diaria, un plato de lentejas, uno se encuentra pacientes que le dicen lo que a mí más me gusta y lo que más anhelo es volverme a comer un chicharrón,
palabras dichas por los mismos pacientes. Imaginémonos todo eso. Desde que lo estamos imaginando, se va produciendo en nosotros una respuesta mental, una respuesta emocional, una respuesta física. Vamos salivando, nos va dando como esa emoción de pensar en lo que vamos a comer. Ahora pongámonos en los zapatos de una persona con una alteración en la alimentación, sea que no pueda comer por la boca, que se ahogue, que sienta miedo, que sienta estrés, que sienta todas esas cosas. Pongámonos en el lugar de esa persona. Lo que pasa a ser de ser un momento agradable, un momento en el que voy a disfrutarlo yo como persona o un momento en el que voy a disfrutarlo con mi familia, en el que voy a disfrutarlo con mi pareja, pasa a ser angustia, pasa a ser preocupación, pasa a ser ansiedad, porque ya no tengo la misma forma de desenvolverme, porque es que a mí es el que me está pasando y porque la sociedad no está preparada para eso. Si nosotros vamos a un McDonald's, si nosotros vamos a un Subway, si nosotros vamos a un Frisbee, dentro del menú más grande que aparece en sus pantallas o en sus carteleras o en sus avisos o en sus mensajes de texto, nunca te va a decir, McDonald's espeso para llevar. O cuando llegamos a esos espacios, generalmente no nos encontramos a una persona en una silla de ruedas o en una situación de salud compleja, sentada con toda la familia en un McDonald's, porque ni la sociedad, ni estas grandes cadenas, ni nuestra familia, y a veces ni siquiera uno mismo está preparado para que sea uno, para que sea una de las personas que uno quiere, que uno más quiere. Entonces, aquí, en este ejercicio más visual, hablamos de ese impacto social, la respuesta que las personas tienen cuando ven que una persona cerca o una persona en el centro comercial está en una situación diferente a lo que es normal para nosotros. Aquí, después de ver este impacto biológico, que es ese impacto sobre la salud en general, viéndolo desde esa parte biológica, está la atención de medicina general, está la atención de fonoaudiología, está la atención de fisioterapia, de especialistas, de subespecialistas que requieren tratar la integridad y el bienestar biológico de la persona. Necesitamos apoyarnos de otros profesionales, como lo decíamos ahorita, como el psicólogo, para apoyar esa parte emocional, para apoyar esa parte psicológica, porque hay miedos, porque hay todo un tema de salud mental, porque hay un tema social, porque hay fatiga, porque hay sueño, porque hay sobrecargas, porque hay todos unos síntomas, hay una selectividad de alimentos, hay patologías o enfermedades comunicativas que afectan a esa persona. Y es que la persona no es solamente emoción, no es solamente participación en sociedad, no es solamente un conjunto de órganos que funcionan. La persona es un conjunto, es la integralidad. Y esa integralidad hay que atenderla para preservar la vida, para preservar todo eso. Como al inicio hicimos una reflexión y esa reflexión hablaba de cómo nos sentiríamos si fuéramos nosotros, podemos decir que la empatía es ponerse en los zapatos de otra persona, sentir con su corazón y ver con sus ojos. Si fuera una de las personas que es importante para nosotros, estaríamos preparados para
para limpiarlos, para atenderlos, si fuese a nosotros a quien nos tocaría o nos correspondería hacerlo. Entonces debemos estar preparados desde esa empatía, desde esa necesidad o desde esas ganas de ayudar a la otra persona. Entonces, relacionado a lo que hablábamos con John ahorita, voy a traerles o voy a mencionarles un poco de esas preguntas que nos van a servir de ahora en adelante a las personitas que están conectadas para sospechar si nuestro familiar o si incluso nosotros estamos sufriendo por una disfagia, estamos pasando por una disfagia. Entonces surgen preguntas como, ¿me es difícil soportar el problema de deglución cuando ya se sabe que está? ¿Mi problema de deglución es una preocupación en mi vida? ¿Tardo en comer más que los demás? ¿Me hago tomándome un líquido? ¿Me hago comiéndome un sólido? ¿Me atraganto? ¿Tengo restos de comida en la boca? En cualquier parte de la boca, en el paladar, en las mejillas. No salgo a comer afuera por mi problema de deglución. Mi problema de deglución dificulta mi vida social. Tengo problemas para conciliar el sueño o tengo problemas para mantener el sueño. Todas estas son preguntitas que nos pueden servir para tener en cuenta. ¿Listo? Esa era la información que tenía para compartirles el día de hoy. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna experiencia que nos quiera compartir como profesional, con algún familiar. Bueno, Isabel Cristina Espinosa, de antemano, pues como muchas gracias por esta charla tan importante, donde nos aclaraste el concepto y los síntomas en la disfagia, todo lo que hay que tener presente y esa parte de la psicología. Eh, Mi pregunta son dos preguntas. Tengo una hermana que ha perdido 29 kilos de peso por la muerte de mi mamá, pero ella come mucho, se alimenta mucho, pero no engorda. Entonces, ¿cómo identificar esos síntomas de la disfagia? Si de pronto son ocultos, yo la veo que ella come bastante, se atraganta, pero ha perdido peso, mucho peso, 29 kilos, es a un ritmo muy rápido. En 4, 5, 6 meses, eso es mucho peso. Entonces, quisiera que me respondiera a esa pregunta. Si los síntomas muchas veces son ocultos y hay que determinarlos a través de un profesional, de una cita en la IPF, de una ayuda psicológica, cuando la familia no lo ha identificado, pero posiblemente la disfagia se puede considerar a veces como una enfermedad oculta. Gracias. Bueno, digamos que se puede presentar algo que se llama aspiraciones silentes. ¿Cómo así? La persona tiene su proceso de alimentación, pero resulta que hay residuos que se fueron por una vía que no era. Lo que conocemos coloquialmente como se nos fue por el camino viejo. Puede pasar, pero generalmente no podemos decir que el 100% de los casos, eh, eso puede estar asociado a alguna de las razones que hablamos. ¿Cuál sería esa sugerencia? Inicialmente necesitamos pedir cita por medicina general porque hay que evaluar esa pérdida de peso y muy probablemente desde allí se van a desencadenar todas las remisiones a nutrición, quizá hay que mirar esa parte hormonal cómo está, a psicología porque hay un evento importante asociado, muy importante,
Y esa pérdida de peso, si bien puede que no sea por una alteración a nivel hormonal, a nivel neurológico, esa pérdida de peso nos la puede ocasionar o nos puede generar síntomas más graves. Entonces, así de manera inicial, decirlo, lo vamos a asociar o lo podemos asociar con una disfagia. Mm, no, habría que empezar el conducto regular. Vamos a medicina general y vamos a psicología. Y si de allí se determina que requiere un seguimiento por fonoaudiología, entonces ahí sería más pertinente. Y aprovechando, como dice John Jairo, recordarles que en IPS Mariacano tenemos los servicios de medicina general, psicología, fonoaudiología, neuropsicología, fisioterapia abiertos para ustedes, a los egresados, a los familiares, a los estudiantes, a los colaboradores. Y vamos a tener la atención integral. Digamos que en algún momento el modelo de salud eh, era muy individual y era muy orientado, vamos a tratar solo esto y lo trata este profesional. Hoy en día, por los estilos de vida, las formas de pensar, los avances que vamos teniendo, ya, como lo hablamos ahorita, se considera al ser humano desde una óptica más integral. Eso significa que van a haber momentos en los que requieran no que lo atienda un solo profesional, sino que lo atiendan varios profesionales. Esa era una de las preguntas, John, el aumento de peso o la pérdida de peso, ¿cierto? La pérdida de peso, la pérdida. 29 kilos de pérdida de peso en 4 o 5 meses. Es mucha pérdida de peso que quizá no esté tanto por la parte de disfagia, pero sí puede desencadenar muchos temas neurológicos, hormonales que hay que revisar. Pero es que mi hermana come mucho. Justamente por eso hay que entrar a revisar, porque el organismo o no está recibiendo los nutrientes de manera adecuada, por qué los está eliminando, qué está pasando, todo a nivel gastrointestinal. Perfecto, me queda consciente de que, y muy claro, que primero hay que empezar el procedimiento por medicina general y de ahí con todos los servicios alternos de psicología, fonoaudiología y todos los profesionales dentro de la IPF. Gracias. Listo, John, gracias a ti por tu participación. No sé si alguno de los participantes, José Guillermo, Mónica, Sergio, Rosimari, tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna experiencia. Hola Isabela, sí, Isabel, qué pena, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Lo que pasa es que yo tengo un conocido que tuvo un accidente y tuvo inicios de ACV severo. El caso es que él quedó, le hicieron una traqueostomía, qué pena, y él quedó, bueno, digamos salió bien, pero entonces quedó con una disfonía moderada. Él come bien y todo. Pero entonces, al terminar cierta cantidad de alimentos, digamos un almuerzo, un desayuno, póngale 5 minutos máximos que termina la persona y tiene, ¿cómo se dice eso? Le sale jugo gástrico, tiene como un reflujo inmediato. No sé qué será. Uno de los síntomas asociados a la disfagia puede ser esa parte de reflujo, pero sí puede ser que tu amigo, que tu conocido esté necesitando un examen instrumental para valorar qué está pasando cuando ya la comida está como en ese proceso de digestión, porque no es normal, o sea, quedó con esa parte de la traqueostomía que me cuentas, pero hay que mirar a nivel esofágico porque se está produciendo esa,
se está devolviendo ese alimento. ¿Por qué está pasando eso? Porque no es normal. Eso nos puede afectar en algún momento. La misma vía esofágica nos puede afectar la vía de respiración. Entonces hay que mirar qué está pasando cuando se procesa ese alimento, si el tránsito es normal, si requiere un proceso terapéutico, por ejemplo. Pero hay que realizar primero, por ejemplo, desde eso que me cuentas con tu amigo, una evaluación más instrumental. Y no sé si haya tenido terapia para la parte de la disfonía, porque también es muy importante. Sí, sí, señora, él tuvo unas terapias, unas series de sesiones y eso. No sé también si tenga que ver, digamos, que él tiene una asimetría en la mandíbula debido al golpe que tuvo, que, digamos, de pronto tenga malformidad en la mandíbula y tenga problemas de masticación. No sé, digamos, tiene una asimetría alrededor que se inclina al lado izquierdo y solo mastica, digamos, que por el lado derecho. Entonces yo le he dicho que haga, digamos, el esfuerzo de masticar por los dos lados, entonces me dice que se le hace muy difícil, que siente que la mandíbula como si se le zafara. Sergio, y me dijiste que tuvo un accidente de tránsito. Sí, sí, señora. Y después de ese accidente de tránsito, ¿le hicieron alguna cirugía para ayudarle a esa parte mandibular? ¿O de hecho pasó por una serie de cirugías que nos dejaron como la parte mandibular de esta manera, con esa simetría? Sí, él tuvo varias sesiones de cirugías y eso, pero pues no sé ahí qué habrá pasado. También ahí participaron odontólogos que pues eso sería Mm, transversal. sí, 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 porque digamos que en la deglución o en todo ese proceso de alimentación participan muchas estructuras, estructuras musculares, estructuras nerviosas, estructuras óseas, como bien lo dices, la mandíbula, que desde ese proceso de masticación nos puede generar que no estemos masticando bien el alimento, que lo estemos pasando también de cierta manera, no sabemos cómo lo está pasando. Llega ese alimento, le cuesta más al organismo procesarlo, no sabemos otros hábitos, se acuesta inmediatamente después de o un periodo, corto periodo de tiempo después de comer, se acuesta, tiene una posición que no es, qué hábitos tiene, mucho consumo de cafeína, mucho consumo de picantes, hay o no una dieta específica. Todas estas cosas nos pueden ocasionar ese reflujo, incluso pueden estar asociadas también a esa parte como de la disfonía. Entonces tiene mucho que ver todo lo que me cuentas de las estructuras. Esa persona, ¿y cuántos años tiene, Sergio? Apenas tiene 19 años. Está muy Está joven, empezando, está muy sí, está joven, empezando. está muy joven y mira el impacto que tiene sobre la calidad de vida, mira todo lo que le pasó. Se le dificulta masticar, tiene apenas 19 años, entonces en unos añitos le va a empezar a doler aquí la articulación porque está esa simetría, porque me está esforzando a un lado, tiene una dificultad comunicativa, todavía tiene la tráqueo se la dejaron por el ciclo vital, Sí, sí, señora. tiene su traqueostomía y adicional tiene el problema de que se devuelve el alimento. Pero puntualmente para eso, Sergio, sí sería bueno, o sea, eres fonoaudiólogo. Sí, señora. Bueno, eh, mirar dentro de nuestro proceso de valoración si está dentro de un nivel terapéutico y recomendarle un examen para que miremos cómo está puede ser un examen de la deglución para mirar cómo está esa última fase, por ejemplo, a nivel esofágico. Vale, muchas gracias. Sí, voy a recomendarle que haga unas terapias más y que se haga revisar bien. Sí, lo que más le puedas ayudar para justamente impactar sobre esa calidad de vida, estar demasiado joven.
Listo. No sé si alguno de los participantes tenga otra duda. ¿Cómo les pareció el espacio? Isabel, es un espacio muy interesante y que eh, desde la oficina de egresados nos abren estos mismos espacios para poder capacitarnos, para poder aprender y participar de estas conferencias que nos amplían el conocimiento acerca de diferentes disciplinas y que también nos ponen al tanto de las situaciones en la salud, en esta parte de la salud mental, de la parte psicológica, cómo podemos prevenir muchas situaciones a tiempo, y estos espacios son importantes que se hacen presentes a través de la oficina de egresados y de bienestar institucional de la María Cano. Muchas gracias a usted por sus conocimientos y por compartirnos sus conceptos. Listo. Es con mucho gusto. Esperamos haya cumplido sus expectativas, se resuelvan sus dudas. Y si tienen alguna duda, si necesitan resolverla, bienvenidos a la IPS. Es un espacio para ustedes, es un espacio para no solo para la comunidad Fundación Universitaria María Cano, sino para sus familiares, conocidos. Y bueno, no sé si Corina tenga algún otro aporte para dar por finalizada la charla. Doctora, no, antes muchas gracias y también a los asistentes. Más adelante estaremos compartiendo el link para que los que quieran hacer como repetir el video y también que los videos realizados durante pues, el semillero y también los beneficios de la IPS como egresados también para sus familias y externos. Listo, Corey, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan una feliz noche. Estar atentos a sus correos para información de próximas charlas. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche.